Hola, vamos a hablar sobre la reproducción, este proceso tan importante para que los organismos se sigan conservando, ya sea como clones en la reproducción asexual o en la mayor parte de la reproducción asexual o con una variabilidad genética muy importante para tener diferentes organismos, genéticamente diferentes organismos en una misma población o en una misma especie. Bueno, como introducción les podría mencionar que la reproducción es un proceso para formar o dar lugar a nuevos organismos, siendo una propiedad única del individuo. Es decir, cada individuo, un individuo como tal, puede generar a otro individuo, siempre y cuando tenga la capacidad para realizarlo. Por ejemplo, nosotros como mamíferos, los individuos masculinos, no tenemos la capacidad de generar otro organismo de forma asexual. Solamente lo podemos hacer de forma sexual. En cambio, las hembras dentro de los vertebrados, no de los mamíferos, dentro de los vertebrados, sí existen algunas especies, algunos grupos, principalmente de anfibios, reptiles y algunas aves, que pueden realizar este proceso de reproducción asexual. Entonces hay que fijarse muy bien en ello cuando decimos que es la capacidad del organismo para dejar propiedad en otro individuo, es decir, dejar descendencia. Tenemos que fijarnos muy bien a qué organismo o a qué individuo nos estamos refiriendo. La finalidad de la reproducción es perpetuar a la especie, es decir, que mis genes se queden generación tras generación. A lo mejor no el total de mis genes, pero sí una parte importante de ellas, tal como lo vimos en la meiosis, que en la meiosis estuvimos mencionando que simplemente una parte o un porcentaje de mis genes van a pasar de generación en generación. Si ustedes bien recuerdan, cuando hablamos de la meiosis, nosotros somos entes con nuestros propios genes. No estamos hablando de los genes de nuestra madre, ni los genes de nuestro padre. Sí podremos hablar de parte de sus genes, pero la configuración de todos estos son únicos para nosotros. Y eso nunca lo debemos de perder de vista. Nosotros somos individuos únicos y parecidos a nuestros progenitores. Inclusive los gemelos idénticos son muy parecidos, no son exactamente idénticos. Bueno, para perpetuar la especie se pueden agrupar dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. Como en la imagen podemos ver, la reproducción sexual involucra el proceso de dos gametos, el gameto masculino y el gameto femenino. Es decir, estamos involucrando la variabilidad genética y directamente hablamos de meiosis. En cambio, la reproducción asexual, estamos hablando de un proceso o una división mitótica. Es decir, cualquier parte del cuerpo del organismo o algunas células especializadas dentro del cuerpo del organismo puede generar otros organismos. Por ejemplo, en las plantas presentan un crecimiento modular, es decir, por pequeños módulos que se van formando poco a poco. Y entre cada una de ellas se van a observar diferentes diferenciaciones celulares. Es decir, pueden dar origen a tallos, ramas, hojas, flores, frutos. Y si ustedes analizan cualquier planta, van a ver estos módulos que se van formando poco a poco. Donde se juntan estos dos módulos, y se ve muy bien en las ramas, si ustedes ven una rama y de dónde sale otra rama, exactamente en ese punto tenemos un conjunto de células totipotenciales que si nosotros las plantamos podrían generar raíces y generar un nuevo organismo. Entonces no forzosamente la reproducción asexual lo podemos ver en cualquier parte del cuerpo, pueden ser partes particulares. Dejar descendencia es la finalidad de la especie, no del individuo. Es decir, para que se conserve la variabilidad genética, la especie es la que debe de dejar constantemente sus genes. Es decir, si ciertos individuos no dejan descendencia, no pasa nada. El punto y la importancia es a nivel especie.
Y otro punto importante, que esta descendencia o esta perpetuidad de especies, con estos genes que se van modificando poco a poco, van a generar una nueva especiación. De esta forma, la reproducción es tan importante que se puede medir el éxito reproductivo a través de la adecuación. Es decir, cuántos individuos dejamos de generación en generación. No el individuo. Es decir, yo y mi pareja, si no tenemos hijos, no le pasa nada a la especie, ni pasa nada en nuestra generación, excepto que fuésemos muy pocos. Entonces, si la cantidad de individuos que dejamos de generación en generación es muy pobre y podremos llegar a desaparecer. Sin embargo, y tomando en cuenta a la población humana, si cierta parte de la población no tiene o no se reproduce, no le pasa nada a la misma. Es decir, somos lo suficientes para dejar individuos de generación en generación. Y algo que les estuve mencionando hace unos segundos fue sobre esta variabilidad que deja nuevas formas, formas modificables, formas que van cambiando poco a poco. Así como vemos, bueno, no forzosamente poco a poco, pero que van cambiando. En ocasiones se dan unos cambios muy rápidos o muy bruscos, a través de mutaciones, a través de presiones ambientales, a través de muchísimas variables que desconocemos. Pero si vemos la imagen superior, podemos ver la evolución de las ballenas. Como tenemos organismos parecidos a pequeños perros, conste, no son perros, solamente es para que más o menos lo vean y lo identifiquen. Va cambiando, sus patas se vuelven palmeadas, los apéndices posteriores se mueven para ir hacia la parte posterior, hacia la parte caudal. La cauda se modifica en formar un tipo de aleta y tenemos lo que es la ballena actual. En la imagen inferior izquierda podemos ver la modificación de los diferentes huesos de los apéndices que tenemos los mamíferos y cómo los utilizamos para diferentes cosas. En el humano para agarrar, en el gato para moverse, en la ballena para nadar, en los murciélagos para volar. Ahora, ya hablando de lleno sobre la reproducción asexual, lo vamos a reconocer por la ausencia de fusión de células, es decir, no es un proceso meiótico. Cualquier célula o algunas células, simplemente por mitosis, se van a comenzar a diferenciar. Solo se presenta un progenitor, eso es también muy importante, a diferencia de la célula de la reproducción sexual, que necesitamos a los dos progenitores. En este caso de la reproducción asexual se da a partir de células vegetativas. Así se van a reconocer, no significa que sean de plantas, sino se reconocen como células vegetativas. Y esta diferenciación o estos nuevos organismos se van a dar por fragmentación o gemación a partir de células u áreas especiales. Así como podemos ver en las plantas, otra vez no son células vegetativas por ser de plantas, sino es en grosso modo. Y regresando a los ejemplos, podemos ver las plantas en la parte superior, en la imagen superior, donde vemos diferentes organismos con diferentes tipos de raíces y algunos con tubérculos. Y si podemos ver en la imagen inferior izquierda, podemos ver como de un tubérculo algunas células se van a diferenciar y formando otro tipo de organismo, que sería una planta de papa. En la parte central de esa misma imagen podemos ver que de una planta se puede generar un pedazo de raíz más grueso que a diferente distancia se diferencia. Este tipo de raíz le vamos a llamar rizoma, se diferencia y nos va a dar origen a un nuevo organismo totalmente idéntico. En el caso de los pastos y en este caso de las fresas se van a dar por estolones, es decir, de la raíz surge un tallo o algo parecido a un tallo que es muy largo, sin hojas, se alarga a la raíz del suelo y en cierto punto se van a encontrar células diferenciadas, células totipotenciales se van a diferenciar en raíces y posteriormente en tallos. Y así se va a dar la propagación de esta planta. Y una vez más, todos estos organismos son clones del mismo, es decir, es la misma información genética. Seguimos con la reproducción asexual. Permite dejar descendientes sin perder energía ni gastar recursos.
¿Cómo perdemos energía o recursos? Buscando pareja, buscando qué darle a la pareja, buscando o realizando nidos, buscando alimento para la pareja. Entonces aquí no importa nada de eso. Aquí simplemente nos vamos a diferenciar. ¿Qué es lo que tenemos en contra? Una falta de variabilidad genética, lo cual lleva una desventaja en el momento de si las condiciones ambientales se modifican. Es decir, si todos son clones y los atacamos con un insecticida, pues todos van a morir. Si hay una variabilidad genética y los atacamos con un insecticida, algunos van a sobrevivir. Porque en esa variabilidad genética, algunos ya tienen mutaciones que les han permitido sobrevivir ante un ataque de insecticida. Y que quede bien en claro, ¿qué es mejor, la reproducción sexual o la reproducción asexual? Ninguno de los dos. Los dos tienen sus propias ventajas, sus propias desventajas. Son esos dos puntos que les acabo de mencionar como ventajas y desventajas de la reproducción sexual de la reproducción asexual, y en el caso de la reproducción sexual sería lo contrario. Lo que vemos como una ventaja sería una desventaja para la reproducción sexual, y lo que vemos como una desventaja sería una ventaja para la reproducción sexual. Y simplemente ocurre, ahí se encuentran, y es muy importante para la conservación de individuos dentro de una misma especie, y al final la conservación de las especies. Ahora, dentro de la reproducción asexual reconocemos dos puntos, la gemación y la fragmentación. En el primero se reconoce ya que los organismos presentan un brote o protuberancia en la superficie del cuerpo. A ese le vamos a llamar un individuo parental, y sería la parte de la madre, aunque pueden ser organismos masculinos y femeninos. Este punto de ser la madre solamente es por conveniencia, no hay más allá. Este brote se desprende e inicia la formación de organismos en una mitosis asimétrica. ¿Qué organismos lo pueden llevar? Algunas plantas, algunas levaduras y algunos grupos de animales. En las imágenes podemos ver una hoja de cómo existe esta diferenciación celular a través de pequeñas estructuras que les vamos a llamar gemas, por eso es gemación, y van a formarse diferentes plantas. En el caso de las tres imágenes, las dos que se encuentran en la parte superior derecha y la que se encuentra en la parte inferior, se llaman hidras. Son organismos inmaduros o parte madura de unas especies de medusas. Y para poder colonizar o, o incrementar su densidad poblacional, crecen en cualquier parte del cuerpo, principalmente de la parte media baja. Pero también se puede dar en la parte superior, donde se encuentran esos tentáculos, o en diferentes puntos. Y así como se muestra en la imagen inferior, surge una protuberancia y esta se va diferenciando hasta que tiene cierta forma, idéntica a la del adulto, se desprende y comienza a colonizar. Así como se ve en la imagen superior derecha, donde se encuentra en un verde brillante, podemos ver a la parte parental, que sería la madre, y al organismo hijo. En otro punto tenemos la fragmentación, que también la podemos reconocer como escisión, en el cual los individuos se dividen en dos o más individuos independientes. En este caso es bastante curioso, ya que no es un tipo de reproducción que lo buscan muchos organismos. Por ejemplo, las estrellas de mar, como sería en la imagen o en el GIF que se encuentra en la parte superior, no es que las estrellas busquen partirse para poder sobrevivir. No, en este caso las estrellas de mar tienen una reproducción sexual, pero en ocasiones se enfrentan con diferentes depredadores y ellas, las estrellas, se pueden desprender de alguno de los brazos, uno, dos o inclusive solamente una pequeña parte del brazo, y la parte central de la estrella sobrevive y es más que suficiente para que pueda volver a crecer. En este punto no sería una fragmentación o una reproducción asexual por fragmentación como tal, porque no busca el reproducirse, simplemente busca la sobrevivencia. Sin embargo, para la ciencia, o para mucha gente dentro de la ciencia, se va a llamar también fragmentación, y de un tipo de arquitomía, es decir, después de que sufre
la fragmentación comienza a dividirse. Y otra sería la paratomía, que eso lo podemos ver más en las imágenes inferiores. Una es un platelminto, así se denomina este grupo, que se encuentra en la parte inferior izquierda. El organismo como tal es el que se encuentra en la parte derecha. Luego lo dividen. Eso se puede hacer en la naturaleza. Aquí para la actividad se realizó en un laboratorio, lo cortaron y posteriormente en la imagen izquierda se puede ver pequeños individuos que ya son muy parecidos al adulto. Y así es como se puede dar en la naturaleza. Aquí sí el platelminto busca una reproducción como tal, a diferencia de las estrellas de mar que no lo buscan. Aquí sí, ellos lo buscan. Otro organismo sería en la imagen que vemos en la parte inferior derecha, que sería un poliqueto. Es un organismo marino pariente de los gusanos de tierra. Estos anélidos que tienen muchos anillos, que nosotros los podemos encontrar en el suelo, que se alimentan del mismo y andan por aquí y por allá. Bueno, este organismo es de vida marina y si ustedes ven en la parte media posterior, hacia la posterior, se ven pequeñas secciones que se van diferenciando poco a poco. Y así como los estoy mencionando, se están diferenciando y ya que llegan a un punto, se desprenden y ya tenemos más organismos idénticos. Es decir, un proceso de fragmentación muy bien documentado y muy bien visto en la naturaleza. Existe otro proceso bastante curioso que es una reproducción asexual, pero en este caso sí existe una variabilidad genética. Y no se da en células mitóticas, se da en células gaméticas. Sin embargo, no existe una combinación de gametos. Es decir, en la partenogénesis solo va a ocurrir en los óvulos. Y los óvulos van a comenzar a diferenciarse o van a comenzar a dividirse y se va a ver este desarrollo embrionario que lo hemos visto en otros videos, sin la presencia del macho. Es decir, el espermatozoide no interviene para nada. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se va a dar una diferenciación del óvulo, va a pasar por un cigoto, una mérula, un blastómero, formar las 3 capas germinales y terminar con el organismo. Ahora, existen 2 tipos de partenogénesis. Uno, que nos va a originar organismos haploides, es decir, con la mitad de la información genética. Y otro que nos va a dar origen a organismos diploides, es decir, con la información genética completa. Tenemos la partenogénesis apomíctica que se da en la meiosis 1, es decir, estas células ya no entran al proceso de meiosis 2, sino se detienen ahí y comienzan a dividirse y van a dar origen a nuevos organismos. Esto se da principalmente en las hormigas, en las abejas. Por eso es que nosotros, siempre que vemos a estos organismos, siempre van a ser hembras. Ahora, en la partenogénesis automíctica, en este caso, sí tenemos la partenogénesis 1 y la partenogénesis 2. Y en ese punto es donde se va a comenzar a hacer la diferenciación celular. Y vamos a encontrar organismos. Estos organismos generalmente son machos. Y estos machos son los que van a poder fecundar a hembras en el caso de las hormigas, abejas, avispas. Existen en otros animales inferiores, pero en esos casos simplemente sirven como para saber cómo se encuentra el ambiente. Si el ambiente es propicio, comienzan a salir los organismos diploides. Si el ambiente no es propicio, estos desaparecen y se vuelven a formar nuevos individuos haploides. Esta es una parte bastante interesante de la partenogénesis automítica. Para que no se les olvide, y lo vuelvo a mencionar, en la partenogénesis es el desarrollo de un organismo a través de un óvulo que no está fecundado. Y a diferencia de la gemación y la fragmentación, aquí no es un proceso mitótico. Bueno, al final sí es una mitosis, pero inicia de células germinales, no de células somáticas como sería en el caso anterior. Aquí estamos hablando solamente de células germinales.
Y esto nos da pauta para hablar sobre la reproducción sexual. Se da en la recombinación entre dos organismos de la misma especie, es decir, un macho y una hembra. Se realiza mediante la fecundación de las dos gametas, una masculina y una femenina. Durante la recombinación genética, el material genético es homólogo a cada organismo y que se pueden alinear entre ellos. Es decir, no se van a dar reproducciones entre organismos diferentes. Si eso llegase a ocurrir, el producto, es decir, las crías, no serán viables. Y esto se da principalmente en los mamíferos. En el caso de las plantas, tenemos ahí un pequeño detalle bastante interesante que lo vamos a ver en el video de las mutaciones. En este instante, quédense con ello, de que una especie solo se puede reproducir con su especie. La fecundación se puede dar de dos formas, una forma interna y otra forma externa. Si hablamos de la externa, hablamos de aquellos gametos o gametas que se van a fecundar, pero fuera de los organismos. Por ejemplo, en la imagen superior tenemos a la hembra que deja los huevecillos o los óvulos en el sustrato, llega el macho y deja caer los espermatozoides. Y ahí se da la fecundación. Lo mismo ocurre con las medusas y con las estrellas de mar. En estos puntos sacan sus gametas en el ambiente acuático, primero los óvulos, posteriormente los espermatozoides, o primero los espermatozoides y después los óvulos, dependiendo las condiciones y las características propias de las especies, para hacer cualquiera de los dos procesos, uno antes que el otro. Pero eso ya sería muy específico. En general, primero salen los óvulos, posteriormente salen los espermatozoides. Primero los machos, primero las hembras. Incluso si tenemos especies que son hermafroditas, es decir, que tienen los dos sexos, no se pueden autofecundar, sino primero sacan los óvulos. No es cierto, en este caso primero sacan los espermatozoides, una parte de la población, y otra parte de la población saca los óvulos y posteriormente se invierten. Es decir, la parte de la población que sacó óvulos ahora van a sacar espermatozoides y la parte de la población que sacó espermatozoides ahora van a sacar óvulos. Y son estrategias para que no se pueda dar esa autofecundación. Ahora, la fecundación interna ocurre cuando se da dentro de los organismos. Es decir, las gametas masculinas tienen que meterse al cuerpo de la hembra para que dentro de ella se pueda dar la fecundación. Existen algunos casos, en el caso de los caballitos de mar, que los óvulos los avienta los dejan en el ambiente, el macho los agarra, los mete en una bursa, es decir, en una bolsa, saca los esperma, los vuelve a meter en esa bolsa y ahí se da la fecundación. Que sería una estrategia muy, muy diferente. Ahora, ¿cuáles estrategias se tienen? Pueden tenerse estrategias donde no existe un mecanismo, es decir, no existe un pene. Cuando no se tiene el pene, solamente se tocan los dos orificios donde pueden salir las gametas, las células germinales. A ese orificio se le denomina cloaca. Se le denomina cloaca porque es un solo orificio donde se encuentra el sistema digestivo, el sistema excretor y el sistema reproductor. Las tres salidas se encuentran en un mismo orificio, por eso es que se denominan cloaca. ¿Quién tiene cloaca? Muchos insectos, algunas aves y entre ellas las gallinas. En este caso, si ustedes han visto, los gallos pisan a la gallina para que alcen la cloaca y los gallos puedan frotar la suya con la de la hembra. Se frotan y dejan pasar los espermatozoides hacia el óvulo y ahí se da la fecundación. En otros organismos, por ejemplo en algunos reptiles, entre ellos algunas lagartijas, algunas serpientes, algunos cocodrilos, van a presentar algo que se llaman hemipenes. Es decir, es un pene que se divide en dos. Los dos son funcionales y sirven para poder aparearse con las hembras. Cuando vemos este tipo de estructuras, también van a estar ornamentadas, es decir, pueden tener espinas,
ganchos, pueden ser muy gruesos, muy delgados, con una protuberancia anterior, una protuberancia anterior, etcétera. O pueden tener una forma de sacacorcho. Por ejemplo, en el caso de algunos gansos, de algunos patos, en el caso de la mayoría de los mamíferos, si no es que en todos los mamíferos, los machos vamos a presentar un solo pene. El de los patos se los mencioné porque es bastante curioso porque parece un sacacorcho, así como se ve en la imagen. Ese sacacorcho se mete, embona muy bien con la hembra y puede fecundar los huevecillos. Igual que nosotros, como mamíferos, tenemos un solo pene para poder introducirlo. Ahora, este pene puede tener un cuerpo cavernoso, como en algunas especies, entre ellos nosotros, y otros pueden tener una estructura rígida. Por ejemplo, en los gorilas y en los chimpancés, que se aparean cada 5 o 10 minutos, eso es porque van a tener una estructura rígida, algo parecido a un hueso. Y siempre van a estar eh, dispuestos a copular con las hembras. A diferencia de nosotros, que tenemos que alimentarnos para ganar energía y poder copular. Todo lo anterior estuvimos hablando sobre grupos, con el grupo eucariota. Pero ¿qué ocurre con los procariota? En las bacterias tenemos tipos de reproducción muy diferentes. Si ustedes se fijaron, hablamos de la reproducción sexual que se da entre dos organismos, pero se debe de pasar el material genético, la mitad hacia el otro organismo, para que se dé una recombinación. En el caso de las bacterias, ocurren cosas muy diferentes. También van a pasar información genética de un organismo a otro, pero de diferentes formas. Por ejemplo, existe un proceso que se llama conjugación, donde tenemos una bacteria con un DNA circular. De aquí existe otro DNA circular mucho más pequeño que se llama plásmido. Y va a buscar, bueno, no va a buscar, simplemente encuentra otro organismo, por ejemplo, otra bacteria, y va a extender su membrana celular, su membrana plasmática, y va a formar un puente. Este puente se denomina pili. En ese instante, el plásmido comienza una replicación y toda esa información va a pasar a través del pili a la otra bacteria. Y en ese instante, la bacteria original, es decir, la bacteria B, se convierte en una bacteria C. Es decir, ya lleva información genética totalmente diferente con la que inició. ¿Cuál es la importancia de los plásmidos? Se ha visto que las bacterias que son resistentes a muchísimas cosas, la información genética de resistencia la llevan en los plásmidos. Y además es una forma de también cómo nosotros podemos utilizar a este mecanismo para poner información dentro de nuestras propias células. Otro punto importante es que la donación de información no forzosamente se da en la misma especie. Se puede dar en especies diferentes, incluso se ha visto que se ha podido dar en diferentes grupos. Por ejemplo, hay bacterias que a través de este proceso dan su información a algunos hongos, algunas algas, inclusive a algunos animales. Por ejemplo, los tardígrados, que son estos ositos de agua. Otro tipo de reproducción bacteriana, agregando información genética, que sería a través de los fagos, es decir, de los virus. Los virus meten esa información genética, cambian la información interna de la célula, ya sea a través del RNA, ya sea a través del DNA, y al cambiar su información, la célula comienza a formar proteínas que van a dar las instrucciones para formar nuevos fagos. Esto siempre y cuando los fagos sean bastante fuertes y bastante dañinos. Si los fagos no son nada dañinos, no pasa nada. Simplemente va a dejar la información, la bacteria lo puede sostener y no pasa nada. Y eso es esta idea o este proceso de cómo las bacterias se pueden curar de virus o pueden soportar la información de los virus, es la base de la ingeniería genética que tenemos actualmente, que eso lo vamos a ver posteriormente en otro video.
para no estar haciendo bolas con tantas cosas. Y en ese punto solamente quédense con esto. La información de los virus entra con las bacterias, modifica la información y obtenemos nuevos individuos. Existe el proceso que es transformación. En este punto, simplemente una célula se lisa y al lisarse, el DNA queda flotando. Este DNA, ya sea largo, corto o como esté flotando en la naturaleza, en el ambiente, puede ser absorbido por otras células. Y estas células pueden meter esta información en su propia información genética. Y a esto le llamamos transformación. El otro punto, que esto ya no sería una reproducción con una ganancia de información, sino simplemente es como una célula se puede dividir en dos y es muy parecido a la mitosis. Se llama bipartición o fisión binaria. En este punto, la célula va a replicar su información genética, es decir, su DNA. Una vez que la replica, parte de su DNA se va a pegar a la membrana plasmática, esta a su vez se va a comenzar a dividir, se alarga el citoplasma y se margina la mitad y va a formar dos células hijas. En este punto son dos células prácticamente idénticas. Obviamente estamos hablando de la genética. Genéticamente son extremadamente muy parecidas. A diferencia de los 3 puntos anteriores, que sería la transformación, la transducción y la conjugación, donde son organismos totalmente diferentes. Aquí no. En la bipartición y fisión binaria son organismos totalmente idénticos, genéticamente hablando. Bueno, esto sería todo para el tema de reproducción. Se los mando y me hacen sus preguntas en clase. Saludos y nos vemos.